Bueno, me llamo Jorge Luis Gotelli, soy oriundo de acá de Norberto La Riestra. Hice el servicio militar en Olavarría y en Malvinas combatí con la compañía de comando 601-602 a cargo de Rico, Castañeto y Seineldín. Nací en un barrio, Avellaneda, donde mi mamá y mi papá tenían un almacén de ramos generales a 30 cuadras del centro, donde ahí veníamos a la escuela primaria, de la escuela 20. Bueno, a la vuelta de venir de la escuela yo siempre llevaba la bolsa de pan para que se vendiera allá en el negocio, porque en esa época no había reparto de pan. Así que llevaba la bolsa de pan, pero 10 kilos que llevaba, siempre llegaban 8, porque en el camino había gente, vecinos que no tenían para desayunar a la mañana, y yo llegaba con menos cantidad de pan porque iba regalando en el camino y tenía unos rezongos importantes de mi viejo. A mí me sortearon y me tocó el número 639. Yo sabía que con ese número iba a ejército. No sabía dónde, pero sabía que iba a ejército, hasta que en el mes de mayo del 81, es decir, me llaman a Tandil, y de Tandil me derivan era Distrito Militar Tandil, me derivan a Olavarría, que era el regimiento que me correspondía por la zona, donde ahí hice servicio militar con muchos de los hoy soldados movilizados, que ellos fueron movilizados a Río Negro, pero no fueron a Malvinas. Solamente de ese regimiento le tocó ir a Malvinas a 2 soldados, uno de Tandil, Marcos, y a mí. Bueno, es decir, la instrucción que recibo como soldado, nosotros en realidad intuíamos que podía pasar algo, porque tuvimos 59 días de instrucción de combate diurno nocturno. Y de instrucción brava, es decir, donde había mucho desgaste físico, mucha preparación física. Yo fui con 78 kilos y pesaba 63, es decir, y no porque me faltara comida acá, sino porque se había transformado todo en músculo, es decir, de la gran instrucción que tenía. Araron un cerro completo, el Cerro Loma Negra, lo araron completo para que nosotros subiéramos, bajáramos a Salto Rana, hiciéramos instrucción de combate nocturno, diurno, armamento y todas esas cosas. Nos estaban preparando para algo, pero no sabíamos qué. Nosotros tomamos eso como que era algo típico de lo que es la instrucción del ejército que te da. Y no con esto estoy de acuerdo con el servicio militar, es decir, creo que sí, que tendría que existir el servicio militar, pero de una manera controlada, y que una persona salga con oficio, lo que sea. Cuando yo llegué, todas obligaciones que yo digo en esa época nomás las acepté. Después de eso ya no acepto más estas órdenes que te llevaban cierta gente militar, que en realidad no todos, porque después me tocó en Malvinas combatir con gente excelente, pero había gente mala, donde se creía que vos eras una basura y que te hacían hacer cosas como aplaudir cardo, como levantarte a las 2 de la mañana en Olavarría con 4 bajo cero y hacerte arrastrar en la helada, porque se le ocurría a un sargento levantarte a las 4 de la mañana y bailarte, pero no adentro del coche, sino que afuera, en el medio de una cancha de fútbol que estaba todo helado. Te agarraba, pero manso resfrío, mansa gripe. Bueno, había otros militares que te trataban como persona. Un perro que tenía un teniente, porque lo mandaba a buscar una pelota, la pelota de paleta salía del aro y yo estaba para ir a buscar esa pelota. Entonces llegaba primero el perro. ¿Con quién le va a ganar un perro con una pelota? Nadie. Llegaba el perro y se la traía, y él decía que si el perro decía guau, es sí, si el perro decía guau, guau, es no. Entonces él le decía, Gotelli, ¿te pegó? Guau, decía el perro siempre. Y ahí me bailaba 40, 50 minutos. Yo el 5 de abril salía de baja. A mí me daban la libreta y yo estaba contento porque me venía de baja. Y bueno, me mandaron a decir, el 2 de abril se tomó Malvinas, yo el 5 tenía la baja firmada, y el 2 de abril me mandaron a decir, bueno, por tu condición de tiro y porque estás en un grupo misilístico, te va a tocar ir a la isla, no tenemos fecha, pero andá a saludar a tus viejos y venir. Creo que 6, 7 me parece que me tenía que presentar de nuevo. Así que ahí me enteré que yo iba a Malvinas, pero bueno, tampoco se lo quería decir a mis viejos. Y hablé con mi papá y le dije, va a pasar esto, y en ese momento que vengo me pongo a hablar con él, le digo, mira, sé que va a pasar esto, y le digo, yo no sé qué hacer. Me dice, tenés que tomar tu propia decisión. Acá hay 2 cosas, una, si vos no querés ir, no hay ningún problema. Vas a ser desertor, si el régimen militar sigue, no vas a tener documento. Una posibilidad, y yo te voy a apoyar y te voy a ayudar en lo que sea,
pero vas a estar sin documento. La otra es que cumplas con la jura que hiciste el 20 de junio y que juraste ese día. Pero no le vamos a decir nada a tu mamá porque lo vamos a dejar así. Bueno, y yo le dije, no, voy a respetar. Hay compañeros que ya le han puesto el cuerpo, voy a respetar el juramento, voy a defender a la patria, la bandera, hasta perder la vida si es necesario. Viste que las madres tienen un sexto sentido, y cuando me estoy por ir me da una estampita de la Virgen, que hoy la tengo, y me dice, quiero que me la traigas de vuelta. Entonces como que me fui, me llevaron hasta 25, nunca me llevaron hasta 25, me dejaron en el cruce de la ruta para que haga dedo, pues yo me iba a dedo. Así que me llevaron hasta ahí me despedí y me fui con la estampita, pero ella ya tenía el presentimiento, y ella te lo dice, que tenía el presentimiento, pero también tenía el presentimiento que yo se le iba a devolver. No, ese día me acuerdo que estaba lloviznando y ellos me dejan acá en el cruce y no paraba nadie, y ese día paró un camión y iba a Olavarría. Iba a llevar piedra a Olavarría, porque bueno, no sé por qué, pero iba a llevar piedra. Pero no tenía lugar, y me dijo, te puedo llevar en el buche de arriba, y hacía frío. Así que arriba, en el buche de arriba, abajo de la lona, ahí viajé hasta Olavarría, porque si no iba a llegar 2 días después. Así que bueno, tardó como 12 horas hasta Olavarría. Interminable el viaje, pero bueno, ya cuando llegué allá ya las cosas estaban preparadas como para que el regimiento se movilizara a Carmen de Patagones, a Viedma. Llegué, lo único que hice fue ir con un cabo primero que había y con Marcos, porque yo durante el transcurso en la colimba hice un curso de misiles de Blue Pie, donde por un simulador de tiro bajaba aviones todos los días, y eso estaba conectado con otros simuladores de tiro en el cual vos tenías un promedio de tiro. Primeros tiempos era difícil, después si prestabas atención era fácil manejarlo. Y bueno, tenía uno de los mejores promedios de tiro, como también uno de los mejores promedios de tiro estando en la colimba. Es decir, tenía un día de licencia ganado por tirar con el FAL. Desde chico ya había tirado con arma, con escopeta, con rifle, con carabina. Entonces como que para mí, y me encantaba. Yo estuve ahí, 2 soldados, de 1000 soldados, 2 soldados, el día 23 a la noche, una patada en la carpa. Y yo no dormía con el soldado, sino que vivíamos en carpa diferente. Y las carpitas tienen 2 personas. Bueno, entonces yo vivía con otra persona en esta carpa y él compartía la carpa con otra persona lejos en el vivaque. Vino el teniente, pateó la carpa, saque un paño de carpa, agarre su bolsón porta equipo, y al otro le pasó lo mismo. Es decir, que el que quedó, los dos que quedaron se tuvieron que juntar para armar una carpa porque la mitad la llevábamos nosotros. Se llevan los paños de carpa por todo un porta equipo, la camioneta, los misiles, y de acá van a Comodoro Rivadavia. Bueno, así salimos para ir a Comodoro Rivadavia con 48 misiles, la misilera para ir a las islas. El compañero era Juan Marcos de Tandil, que comúnmente nos encontramos siempre y estamos siempre en contacto porque bueno, ahí se formó una hermandad muy grande. Llegamos a Comodoro Rivadavia, subimos al Hércules y ahí adentro estaban todos los misiles, había munición, había de todo, así que era un polvorín volando. Y así salimos el 23 serían 4 de la tarde, y para las 5:30, 6 menos cuarto, oscuro en las islas ya, el Hércules carretea a Puerto Argentino, gira para ponerse en posición de salida nuevamente, y vos te tenés que largar de la rampa trasera junto con la camioneta, con los misiles, con todo, casi frenado pero en movimiento, ya arrancando, hay que bajar todo para que carretee y se vaya, porque te podían captar radares enemigos, podía haber... así que ahí sí caímos y ahí nos dimos cuenta que ya el olor cambió, el clima cambió, el frío. A nosotros nos pegó mucho porque tanto yo como Marcos y como otros soldados íbamos con una chaquetilla, una bombacha de combate, una camisa, calzoncillo largo, porceguí y media y nada más. No había otra cosa, no teníamos campera nosotros. No tuvimos campera para ir a Malvinas, no había campera para nosotros, no nos dieron campera. Entonces era lo que había, nos poníamos camiseta sobre camiseta, y bueno, cuando paramos en Puerto Argentino, estuvimos la noche ahí en Puerto Argentino, dormimos en un hangar que había, al otro día de la mañana fuimos caminando hasta Puerto Argentino y ahí entramos en lo que es la compañía de comando. En la compañía de comando se caracteriza por ser un grupo elite, un grupo preparado para el combate.
tienen salto de paracaídas y son todos oficiales y suboficiales. No entran, no hay soldados. Históricamente, esto se da donde fuimos reconocidos después de 40 años, como comando. Hoy somos comando honorífico según ellos. Yo soy comando del día que empecé a combatir con ellos, pero bueno, como todo militar, tardó en reconocer. Cada uno iba a una misión diferente. Los comandos se caracterizaron, es como yo digo, como Güemes, es infiltración a la tropa enemiga, y en lo posible de noche. Entonces, la mayoría de las veces combatíamos de noche y a ellos les tocaba salir, qué sé yo, para Dos Hermanas, London, Kent, Fitzroy, Tumbledon. Así nos dividíamos y las patrullas eran de 20, 22 personas. Así que de esa manera, a veces nos tocaba estar 3, 4, 5 días en primera línea. Pero bueno, cuando llegamos ahí, nos incorporaron y nos empezaron hasta que empezó el 1 de mayo todo el bombardeo y todo, nos empezaron nos enseñaron, nos instruyeron como comando. Es decir, qué debíamos hacer, qué no debíamos. Aparte de la instrucción que teníamos, agregarnos ciertas cosas donde más se hablaba de la intuición, de la rapidez mental, de un montón de cosas que a ellos le interesaba, porque si en realidad no hubiéramos aprendido eso, hubiéramos sido un estorbo a lo mejor para ellos, porque no estábamos preparados. El miedo de ellos era ese y nos iban probando día a día, ya sea en la condición de tiro, en la condición física, en correr 10 kilómetros, en todo. Teníamos que estar preparados para eso. Aprendimos a manejar motos, de cross, de todo. La primera misión que salimos nos mandan a primera línea, a Montequén. Es la altura más grande que tiene la isla, entonces nosotros nos dicen que tenemos que ir. Primero decían que íbamos en helicóptero, pero que dudoso porque también ya ellos ya tenían los Sea Harry que atacaban de diferentes lugares, tenían los barcos que tiraban de un montón de mar hacia las alturas. Fuimos y nos dejaron en la base un camión y ahí había que subir. Nosotros íbamos subiendo y ya conocíamos el ruido de las bombas y todo, y ya sabíamos cómo cada bomba que hacía. Entonces íbamos subiendo en una escuadrilla de 12 personas con todos los misiles, es decir, un misil cada uno, y la misilera más o menos 60 kilos en el cuerpo. Y fue el bautismo de fuego porque empezaron a caer. Ellos vieron que llevábamos cargamento y que llevábamos misiles, y empezaron a disparar desde los barcos hacia el lugar y nos empezaron a batir zonas, así que teníamos que ir metiéndonos en cada hueco que hacía cada bomba para poder seguir subiendo. Y así llegamos a primera línea, porque al otro día íbamos a hacer una infiltración nocturna entre Montequén y Montelondon. Entonces nos quedamos ahí arriba y ahí estuvimos 3 días. En ese momento que llegabas, vos inspeccionás el terreno y vas a buscar un lugar donde te haga de cubierta. No teníamos casi nada de cubierta, sino que había diferentes lugares. Nosotros nos metimos detrás de una piedra que tenía un techo, que era el Montequén, y una piedra que quedaba acá adelante. Nos metimos ahí adentro, hicimos nuestro bivac ahí, y nos quedamos ahí. A la noche cuando caían las bombas, la que pegaba atrás no pasaba nada, y la que pasaba y pegaba ahí nos cubría la piedra. Y de noche bajábamos con la compañía de comando, con Perro Cisnero, con Aldo Rico, con todos los oficiales y suboficiales, como Eduardo Villarruel, que hacíamos una infiltración nocturna donde pegábamos un golpe de mano y a los ingleses le tratábamos de sacar toda la información posible. ¿Qué es sacar información? Es quitarle el armamento que traen, por ejemplo, morteros descartables, por ejemplo, que traían un M16 que pesaba menos de la mitad de lo que pesaba un FAL nuestro, que traían un visor nocturno por cada uno, que traían un traje con pilas térmicas que tenía 26 grados de temperatura en el cuerpo y llegaba a 21, que no usaban los borceguí que usamos nosotros, sino que usaban un borceguí todo impermeable, ¿no?, que no le permitía pasar el frío, y a su vez conectado al traje, y a su vez la suela era más finita que la nuestra, y entonces ellos andaban mucho más livianos. En cada incursión que hacíamos llegábamos a la noche a tener el contacto y a llevarnos las cosas. Y a llevarnos también los soldados nuestros que teníamos heridos, los llevábamos. Es decir, si había algún herido, se iba con nosotros, argentino. Cuando a veces la gente te pregunta ahí de noche, y mira, nosotros el combate cuerpo a cuerpo era difícil porque había un visor nocturno cada 8 o 12 personas. Entonces el que te guiaba, tus ojos, era el que
el que tenía el visor nocturno. A la derecha, 4, 5, 3 personas, 2, 7, dispare, pum, 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 y después te ibas acercando, pero no había otra manera. Y a veces en el reflejo de la noche vos lo ves. A veces que se ve dentro de... Y hay veces que lo tenés encima, no hay alternativa. Es decir, es tan oscuro, neblina y todo, que cuando lo tenés encima, bueno, es el que pega primero, pega 2 veces. En el momento que vos vas a entrar por primera vez o lo que sea en combate, si vos sabés que es el otro o sos vos. Y no te queda ninguna duda ahí que es el otro vos y te tenés que apretar el gatillo y tenés que salvarte. El instinto de supervivencia que tiene el ser humano se demuestra ahí. Es impresionante el instinto de supervivencia que vos tenés. El problema que te deja más choqueado es cuando vos sentís el golpe de la bala en el cuerpo de un compañero y que vos después tenés que asistirlo y curarlo. Ahí viene el problema. Entonces esas cosas las vas a llevar de por vida, pero es así. Es la vida de tu compañero, del que tenés al lado. Y no compañero porque sea de la compañía de todo ello, sino que como vos estás en primera línea y bajás y combatís, a veces te encontrás como en Monte Ken, donde caen un montón de bombas y vos escuchás grito y no te pasó nada y vos tenés que salir a curarlo. Y ahí te encontrás con que, no sé, destruido una pierna, destruido un brazo. Y bueno, y ahí hay que colocar morfina, hay que torniquete. Y es tu compañero. No, la guerra es así, es sucia. Entonces hay un montón de cosas que pasan en el momento, pero que después te quedan para toda la vida. Después de 40 años, en un asado acá, que ustedes, Ramón lo conocen, empezamos a charlar porque vinieron los comandos acá a casa, los soldados comando acá a casa, y entonces, si te acordás, cuando salvamos la vida a fulano de tal, que le cortó la pierna y que le hicimos un torniquete, que yo cuánto, que esto, que el otro, y sí, pero esa persona me está buscando porque hoy es abuelo, se casó, tuvo una hija, tiene nieto. Nosotros íbamos con una idea de que el enemigo eran 30 personas y que de tal hora a tal hora hacían un corredor entre London y Dos Hermanas. Llegamos ahí a hacer una emboscada y cuando nos dimos cuenta estábamos nosotros en el medio de la emboscada, habíamos sido emboscados. Eso fue el 10 de junio, así que empezamos a replegar. Y ahí cuando replegás tenés un montón de cosas, porque ahí cuando hay una emboscada vos replegás pero no replegan todos juntos. Es decir, se hace un abanico para tratar de salvar la mayor cantidad de piezas humanas posible por la preparación que tenés y todo de comando. Entonces cada uno o cada 2 personas se van. A mí me tocó estar, qué sé yo, ponerle unas 12 horas viendo pasar las botitas de los ingleses, metido entre un zanjón, todo camuflado, y los ingleses pasar, pero no había, era yo y otro soldado y había que entregarse prisionero, pero vos tenías que entregarte prisionero cuando venían varios, ya sea varios soldados que ya se habían entregado prisionero o personal de cuadro que se había entregado prisionero, porque si te entregabas solo quizás no te llevaban. Entonces, si venían varios de tus compañeros, levantabas el pañuelito o algo blanco o cualquier trapo y te entregabas, y ahí sí te llevaban prisionero y te entregaban prisionero. Yo tuve la suerte que me quedé escondido ahí y a la noche empezamos a caminar hacia Puerto Argentino. Y después, cuando llegamos a Puerto Argentino, nosotros dijimos, nosotros vinimos de Dos Hermanas, así, y no, es imposible, porque ahí hay un campo minado. Capaz que estaba, no sé. Se ve que no pisamos ninguna. Estaba. Después que fui en 2016, está marcado ahí. Y yo pasé por ahí. Se ve que no pisamos ninguna. No sé por qué, pero no pisamos ninguno de los 3, pisó ninguna. Después del 10 hasta el 13 empezamos de Puerto Argentino, así ya había algunas patrullas hacia Firroy, Tumbledore, que salíamos, pero ya ellos habían avanzado, tomado la altura y no te podías mover mucho porque ellos ya te habían arreglado todo el tiro y tomando la mayor altura, que es Monte Ken y London. Pero bueno, hubo muchos combates que nosotros porque estuvimos combatiendo la noche anterior, y después salimos como London, donde ellos pensaban que en 2 horas tomaban Monte London, y estuvieron 14 para tomarlo, y un poquito más, que en 1 hora y media tomaban Tumbledon, Firroy y esas cosas. Tuvieron que retroceder los Royal Marines porque, por ejemplo, en el regimiento donde estuvo Ramón Acebei, lo hicieron retroceder a los Royal Marines, lo hicieron retroceder y varios de ellos, creo que 24 o 25, quedaron ahí. Un grupo elite de los ingleses. Es decir, que nosotros siempre decimos que yo, para mí, perdí una batalla. Y
Y bueno, eran 150 años. Si no se tomaba el 2 de abril, se perdían. Pero la idea era tomarla y volverse. Después alguien que toma mucho whisky decidió quedarse porque se creyó que no venían. Y después vinieron y siguió gritando. Y bueno, ahí están los resultados. Es decir, pelear contra varias potencias mundiales. No puede. Quizás la guerra la ganaron con el último aliento, pero tampoco creo que al final la íbamos a ganar. Va a ser Después vendrían otras cosas que nos iban a perjudicar más, quizás. En ese momento creo que se pensó en la vida de los soldados de Puerto Argentino, porque iba a ser un combate en localidad. No estábamos preparados para un combate en localidad. Es complicado, iba a ser una masacre, y creo que lo mejor es tomar la decisión de la rendición, del cese del fuego, porque ni siquiera es rendición, se firmó un cese de fuego. Bueno, en el día 14, cuando se firma el cese del fuego, los comandos estábamos en una casa en Puerto Argentino, porque como los comandos nos habían bombardeado de todos lados, el gimnasio, diferentes lugares, entonces decidimos meternos entre los Kelper y hacer nuestro cuartel ahí para que no nos bombardearan más y no nos tiraran cosas. De ahí teníamos el teatro, la operación nuestra. Ya no teníamos municiones y yo tenía 11 balas en la pistola y no tenía balas en el FAL. Así que era tirar con la pistola. Se entregaron, nos fuimos entregando, fuimos tirando a medida que íbamos caminando, tirando en los pilones o de cosas. Nos sacaban primero el FAL, la pistola, después en el otro puesto el casco, después más adelante los cordones, el cinto, digamos, con las cosas en la mano, bolsón por equipo. Entonces salimos hacia el aeropuerto, fuimos, nos entregamos prisioneros y ahí nos dijo nuestro jefe que no debíamos decir Ranger, que solamente dijéramos soldier, y cocinero, soldado, apuntador, pero nunca comando, para volver más rápidos. Ellos querían que nosotros los soldados, ellos decían que eran comando, cómo se llamaban, todo, pero ellos querían que los 5 soldados nosotros, salíamos rápido en el Canberra hacia el continente. Yo desembarco del Canberra, me suben en un Boeing y me llevan sin asiento a Palomar. Ya cuando íbamos llegando a Palomar, por mi carácter, el tipo dice, vamos a tener que pegar una vuelta a Zombie en Buenos Aires panorámica nocturna porque no tenemos permiso de aterrizaje. Y flaco, aterrizá porque nos mataron en Melvina, mirá si se cae esto, aterrizá por favor de una vez por todas. El piloto se reía, yo venía atrás del piloto. Entonces el tipo se reía, no, quédate tranquilo. Y dice, bueno, aterrizó de noche, ¿sí? Palomar, de ahí nos llevaron a la compañía de comando, ahí que está en la tablada, de noche. No podíamos salir, yo me escapé, me fui a una pizzería que hay ahí cerca y dije, no tengo plata, yo soy un soldado veterano de guerra, no tengo plata, tengo ganas de comer un pedazo de pizza, siéntese. Yo con otro soldado, entonces nos sentamos, los 2 soldados, con Federico, nos sentamos y nos comimos una pizza y nos tomamos la botella de whisky. Sin plata porque no nos dieron nada y nos habíamos escapado. Vos sabés que en el caso nuestro, ¿no? En el caso de los comandos que estábamos todos ahí, es decir, lo que se hablaba hasta último momento era de volver a tomarla, de volver a hacer un contraataque. Es imposible, porque se estudió y todo mientras estábamos ahí, pero no, era imposible. La única manera era un Hércules que superara la barrera de misiles de la fragata o lo que sea, y que hubiera un lanzamiento de paracaidistas, unos 300 paracaidistas detrás de la tropa de los ingleses, una cosa locada. Pero se pensaba en ese momento, cuando estabas ahí, las soluciones que se podían hacer. No nosotros, sino que los mayores, todo se pensaba eso. Nosotros lo que queríamos era que llegar hasta donde sea, que nos trajeran, porque ya era demasiado, ya no se soportaba más. Lo que pasa es que no se soportaba en el sentido que ellos, por ejemplo, tuvieron un desembarco, hicieron relevamiento de tropa, ¿no? Así que sacaban con su helicóptero las tropas a la flota y ponían tropa. Acá hacía 70 días que estaban metidos entre un pozo de zorro con 20 grados bajo cero sin relevamiento de tropa. Esas personas, yo digo que los que estuvieron en primera línea, acá en Grecia, como Ramón, que estuvieron en un pozo de zorro durante 70 días con 20 grados bajo cero lleno de agua, yo no sé si hubiera soportado eso. Yo hacía patrullas
Sí, combatía cuerpo a cuerpo, pero no. Me hubiera quedado todos los días esperando que venga el inglés ahí para que en 7 días se terminara la guerra. Ellos estaban esperando que vengan por favor y que salga lo que Dios quiera, que se termine, ya no soportaban más. Cuando vos ves todo ese esfuerzo y después ves que tu bandera se baja, chupando whisky suben una bandera inglesa, es fuertísimo, porque empezás a pensar que todo esos esfuerzos, empezás a ver el que curaste, empezás a ver el que cayó, empezás a ver el que enterraste en primeras líneas, porque no todo está enterrado en el cementerio de Darwin. El frío, el hambre, la falta de munición, y no porque, no echemos la culpa que la falta de munición es militar, no. La falta de munición es porque vos estás peleando en una isla y se armó un bloqueo inglés y no pasaba nada. Entonces decís, ya nos íbamos a... Y te digo más, si ellos siguen con el bloqueo y nosotros seguimos ahí, no íbamos a morir de hambre. No precisaban tirar un tiro ellos. Seguro que los generales de escritorio erraron en la planificación, erraron en todo. La primera planificación era tomarla y volverse. Listo, ya estaba. Era el reclamo de los 150 años y nada más. Un solo tipo moría, y nuestro, ni siquiera de ellos. No, para mí Malvina es mi mamá. Es decir, Malvina es algo que no se puede... Me la voy a llevar hasta el día que me muera, me voy a llevar algunas cosas también hasta el día que me muera, pero Malvina es un sentimiento profundo, es mi sangre, no hay otra cosa.